Mi primo publica reseñas falsas sobre mi negocio porque no merezco más éxito que él, pero cuando lo demando pierde su propio negocio pagando los daños. ¿Alguna vez han tenido un familiar que simplemente no puede soportar verlos exitosos y hace todo lo posible para sabotearlos? Mi primo Javier pasó 6 meses creando cuentas falsas para publicar reseñas negativas devastadoras sobre mi empresa de diseño web porque según él yo no merecía tener más éxito que él después de que ambos empezamos nuestros negocios al mismo tiempo hace 3 años. Y cuando finalmente lo demandé por difamación y daños económicos, el juez le ordenó pagar $45.000 en compensación que terminaron quebrando su propio negocio de consultoría de marketing. Ahora Javier no solo perdió su empresa sino también su casa, su novia, y el respeto de casi toda nuestra familia que finalmente vio su verdadera naturaleza envidiosa y destructiva. Javier y yo crecimos bastante cercanos porque nuestras madres son hermanas y vivíamos en la misma ciudad. Entonces pasábamos mucho tiempo juntos durante la infancia y adolescencia yendo a las mismas escuelas y compartiendo el mismo grupo de amigos. Siempre hubo un elemento de competencia entre nosotros especialmente promovido por nuestras madres que constantemente comparaban nuestras calificaciones, logros deportivos y eventualmente nuestros trabajos. Pero yo pensaba que eso era solo rivalidad normal entre primos que eventualmente desaparecería cuando maduráramos. Hace 4 años tanto Javier como yo estábamos trabajando en empleos corporativos que no nos satisfacían, y decidimos casi simultáneamente que queríamos emprender nuestros propios negocios. Yo lancé una agencia de diseño y desarrollo web enfocada en pequeñas empresas que necesitaban presencia digital profesional, mientras que Javier abrió una consultoría de marketing digital ofreciendo servicios de redes sociales y estrategia de contenido. Nuestros negocios eran complementarios más que competitivos y al inicio incluso nos referíamos clientes mutuamente cuando alguno necesitaba servicios que el otro ofrecía. Durante el primer año ambos luchamos bastante para conseguir clientes y establecer reputación, pero yo tuve la suerte de conseguir 2 clientes grandes que quedaron muy contentos con mi trabajo y me refirieron con sus contactos de negocios. Esas referencias generaron más clientes y después de aproximadamente 18 meses mi negocio estaba yendo bastante bien con ingresos consistentes y pipeline de proyectos lleno por varios meses adelante. Mientras que Javier todavía estaba luchando con clientes pequeños ocasionales que no generaban ingreso estable. Empecé a notar cambios en la actitud de Javier hace aproximadamente 2 años cuando comencé a publicar en redes sociales sobre proyectos exitosos y clientes satisfechos, y él empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre cómo yo solo tenía suerte o que mis clientes probablemente no entendían suficiente de tecnología para darse cuenta de que mi trabajo no era tan bueno. Le respondía en broma diciéndole que él también tendría esa suerte si seguía trabajando duro, pero ahora me doy cuenta de que esos comentarios revelaban resentimiento real que yo estaba ignorando. Las cosas se pusieron tensas cuando hace un año mi negocio creció lo suficiente para que yo pudiera rentar una pequeña oficina y contratar 2 empleados de medio tiempo, mientras que Javier todavía trabajaba desde su departamento solo y apenas ganando suficiente para cubrir gastos básicos. En reuniones familiares mis tías y tíos constantemente me preguntaban cómo iba mi negocio y felicitaban mi éxito, mientras que a Javier le preguntaban con tono de lástima cuando su negocio finalmente despegaría, lo cual obviamente no ayudaba con su creciente resentimiento hacia mí. Hace aproximadamente 8 meses empecé a notar algo extraño. Varios clientes potenciales que habían mostrado interés serio en contratar mis servicios de repente cancelaban llamadas de seguimiento o dejaban de responder emails sin explicación. Al principio pensé que simplemente habían decidido ir con otra agencia o que sus presupuestos no alcanzaban, pero cuando 3 clientes en una semana cancelaron después de inicialmente mostrar entusiasmo decidí preguntar directamente qué había pasado. Uno de esos clientes potenciales fue honesto conmigo y me dijo que había encontrado reseñas muy negativas sobre mi empresa en Google y en un sitio de reviews de servicios profesionales, y que esas reseñas lo habían hecho reconsiderar trabajar conmigo porque describían problemas serios como proyectos nunca terminados, cobros excesivos y comunicación terrible. Le pedí que me enviara screenshots de esas reseñas porque yo no había visto ninguna en mis perfiles de negocios, y cuando las recibí me quedé completamente confundido porque las reseñas describían situaciones que nunca habían pasado y estaban escritas por personas que yo no reconocía. Revisé mis perfiles en Google Business, Yelp y otros sitios de reviews y descubrí que en los últimos 4 meses alguien había publicado aproximadamente 15 reseñas negativas detalladas usando diferentes nombres y cuentas, todas describiendo experiencias terribles que nunca habían ocurrido con mi empresa. Las reseñas estaban escritas de manera convincente con detalles específicos sobre supuestos proyectos fallidos y dinero desperdiciado, y cuando las leí juntas formaban un patrón de una empresa completamente incompetente y poco profesional que no reflejaba para nada la realidad de mi trabajo.
Inmediatamente reporté las reseñas falsas a las plataformas explicando que eran difamatorias y no de clientes reales. Pero el proceso de removerlas era extremadamente lento porque las plataformas necesitan verificar que, efectivamente, son falsas antes de borrarlas. Mientras tanto, mi reputación online estaba siendo destruida y yo estaba perdiendo clientes potenciales. Constantemente, porque cualquiera que me buscaba en Google encontraba estas reseñas terribles como primeros resultados. Contraté a una empresa especializada en reputación online para ayudarme a limpiar las reseñas falsas y generar reseñas genuinas de mis clientes reales satisfechos. Pero el daño ya estaba hecho y durante esos meses perdí aproximadamente 10 clientes potenciales que representaban proyectos por valor de más de $60.000 en ingresos. Mis empleados estaban preocupados porque teníamos menos trabajo entrando y yo tuve que usar mis ahorros personales para mantener la oficina operando mientras trataba de reparar mi reputación dañada. Durante este tiempo Javier actuaba extrañamente interesado en mi situación preguntándome en reuniones familiares cómo iba el negocio y si yo estaba teniendo problemas consiguiendo nuevos clientes. Le conté sobre las reseñas falsas y él expresó simpatía diciendo que eso era terrible y que no entendía quién haría algo así. Pero ahora en retrospectiva su interés excesivo en los detalles específicos de mi problema debió haberme parecido sospechoso. La empresa de reputación online que contraté eventualmente logró remover la mayoría de las reseñas falsas, después de probar que las cuentas que las publicaron no eran clientes reales. Pero me dijeron que era importante tratar de identificar quién estaba detrás del ataque porque si esa persona seguía creando nuevas cuentas falsas el problema podría continuar indefinidamente. Me sugirieron contratar un investigador privado digital que pudiera rastrear las direcciones IP y patrones de las cuentas falsas para intentar identificar la fuente. Contraté al investigador y le di acceso a toda la información que las plataformas me habían proporcionado sobre las cuentas que publicaron las reseñas falsas. Y después de 2 semanas de investigación él me presentó un reporte que me dejó completamente choqueado. El investigador había rastreado las direcciones IP de múltiples cuentas falsas y descubrió que todas se originaban desde la misma ubicación en mi ciudad, y después de más investigación cruzando información públicamente disponible determinó que esa dirección correspondía al departamento de Javier. No quería creer que mi propio primo fuera capaz de algo así, entonces le pedí al investigador que verificara nuevamente su información y buscara cualquier posibilidad de error. El investigador hizo verificaciones adicionales y descubrió más evidencia incluyendo que varias de las cuentas falsas usaban fotos de perfil que eran fotos modificadas de personas en las redes sociales de Javier, y que el estilo de escritura y ciertos errores gramaticales consistentes en las reseñas falsas coincidían con el estilo de escritura en los posts de marketing de Javier en sus propias redes sociales. Cuando confronté a Javier con esta información él inicialmente negó todo diciendo que era ridículo que yo lo acusara sin pruebas reales, pero cuando le mostré el reporte del investigador con todas las direcciones IP, los timestamps y los análisis de estilo de escritura su cara cambió completamente y empezó a tartamudear diciendo que podía explicarlo. Le dije que tenía exactamente 1 minuto para explicar por qué mi propio primo había estado saboteando deliberadamente mi negocio durante meses, y Javier finalmente admitió que sí había creado las reseñas falsas pero que lo había hecho porque yo no merecía tener tanto éxito cuando él estaba luchando tanto. Javier explicó entre lágrimas que había sido injusto que mi negocio despegara mientras el suyo se estancaba, cuando ambos habíamos empezado al mismo tiempo con recursos similares, y que él sentía que yo no valoraba suficientemente mi éxito porque constantemente publicaba en redes sociales, mientras él sufría en silencio. Según Javier, él solo quería nivelar el campo de juego para que yo entendiera cómo se sentía luchar sin clientes, y que nunca pensó que su plan funcionaría tan bien ni que causaría tanto daño real a mi negocio. Le pregunté cómo podía justificar destruir mi reputación y quitarme clientes que representaban el sustento de mi familia y mis empleados, y Javier respondió que él no había pensado en eso sino solo en su frustración de ver a todos felicitándome, mientras a él lo veían con lástima. Le dije que su envidia no justificaba sabotaje y que lo que había hecho era criminal, y Javier me rogó que no lo reportara a las autoridades porque eso arruinaría su vida completamente y prometió que nunca volvería a hacer nada así. Le dije a Javier que necesitaba tiempo para decidir qué hacer con esta información, pero que como mínimo él necesitaba compensarme por los ingresos perdidos y los gastos que había incurrido, contratando ayuda para limpiar mi reputación. Javier argumentó que él no tenía dinero para compensarme porque su negocio apenas generaba suficiente para vivir, pero le respondí que eso no era mi problema considerando que él deliberadamente había tratado de destruir mi fuente de ingresos sin ningún remordimiento aparente hasta que lo atraparon. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que confronté a Javier con la evidencia de su sabotaje,
Y varios preguntaron qué decidí hacer después de que él admitió haber creado las reseñas falsas. Consulté con un abogado especializado en casos de difamación y propiedad intelectual, y le mostré todo el reporte del investigador privado más la grabación que había hecho de mi confrontación con Javier, donde él admitía haber creado las reseñas falsas para sabotear mi negocio. El abogado me dijo que tenía un caso extremadamente fuerte para demandar a Javier tanto por difamación como por tortious interference, que es cuando alguien intencionalmente daña tus relaciones comerciales, y que podía reclamar daños económicos por los ingresos perdidos más daños punitivos por la naturaleza maliciosa de sus acciones. El abogado estimó que podía recuperar entre 40 y 60 mil dólares si ganaba el caso, y me recomendó seguir adelante con la demanda porque Javier necesitaba enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Le conté a mi esposa sobre la situación completa y ella inicialmente no podía creer que Javier fuera capaz de algo así, considerando que siempre habíamos sido cercanos. Pero cuando le mostré toda la evidencia, ella me dijo que definitivamente debía demandarlo porque lo que había hecho no era solo un error de juicio, sino un ataque deliberado y sostenido contra nuestra estabilidad financiera. Mi esposa también señaló que si yo no hacía nada, Javier probablemente volvería a hacer algo similar en el futuro cuando se sintiera amenazado por mi éxito otra vez. Decidí seguir adelante con la demanda y mi abogado presentó los documentos legales hace 2 semanas. Y cuando Javier recibió la notificación, él me llamó desesperado rogándome que retirara la demanda y prometiendo pagar lo que yo quisiera si no lo llevaba a corte. Le dije que ya era demasiado tarde porque él había tenido la oportunidad de arreglar esto de manera privada cuando lo confronté inicialmente, pero en lugar de eso me había rogado que no tomara acción mientras aparentemente no planeaba compensarme por nada. Javier intentó involucrar a nuestras madres en la situación diciéndoles que yo estaba siendo vengativo y que estaba tratando de destruir su vida por un error que él había admitido y del cual se arrepentía. Mi madre inicialmente me llamó pidiéndome que considerara retirar la demanda porque Javier era familia y la familia debe perdonarse, pero cuando le expliqué exactamente cuánto daño financiero Javier me había causado deliberadamente durante meses, ella se quedó callada y eventualmente admitió que Javier necesitaba enfrentar consecuencias por sus acciones. El investigador privado que había contratado inicialmente continuó investigando por su propia cuenta y descubrió algo más que no sabíamos: que Javier aparentemente también había creado reseñas falsas negativas sobre otros 2 competidores locales en su industria durante el año pasado. El investigador encontró patrones similares de cuentas falsas originadas desde la ubicación de Javier atacando a otras consultorías de marketing que estaban teniendo más éxito que él, lo cual demostraba que su sabotaje hacia mí no era un incidente aislado sino parte de un patrón de comportamiento donde él atacaba a cualquiera que percibiera como amenaza. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que presenté la demanda contra Javier, y tuvimos nuestra audiencia en corte hace una semana donde finalmente se resolvió el caso. Javier contrató un abogado que intentó argumentar que las reseñas falsas eran simplemente opiniones personales, protegidas por libertad de expresión, pero mi abogado presentó toda la evidencia del investigador privado mostrando que las reseñas provenían de cuentas falsas creadas deliberadamente para difamar mi negocio y que Javier había admitido en grabación que su intención era sabotear mi éxito. El abogado de Javier también intentó argumentar que yo no podía probar daños económicos reales porque no había manera de saber con certeza cuánto ingreso había perdido debido a las reseñas falsas versus otras razones. Pero mi abogado presentó análisis detallado de mis ingresos mensuales mostrando una caída dramática que coincidía exactamente con el periodo cuando las reseñas falsas aparecieron. Más testimonios de clientes potenciales que confirmaron que habían decidido no contratarme, específicamente debido a las reseñas negativas. El juez escuchó todos los argumentos y revisó toda la evidencia, incluyendo el reporte del investigador privado, la grabación de Javier admitiendo el sabotaje, los análisis de tráfico web mostrando pérdida de conversiones, y los testimonios de clientes perdidos. Después de deliberar, el juez determinó que Javier había cometido difamación intencional y tortious interference, y que la evidencia de daño económico era clara y convincente. El juez ordenó que Javier pagara $45,000 en daños compensatorios para cubrir mis ingresos perdidos más los gastos de limpiar mi reputación online. Y además ordenó $10,000 adicionales en daños punitivos porque determinó que las acciones de Javier fueron particularmente maliciosas y premeditadas. El total de $55,000 más honorarios legales de Javier significaban que él ahora debía aproximadamente $68,000 considerando todos los costos. Javier salió de la corte luciendo completamente derrotado y su abogado le explicó que él tenía 60 días para comenzar a pagar el juicio o enfrentaría embargos de salario y potencialmente quiebra.
Javier intentó hablar conmigo después de la audiencia, pero mi abogado me dijo que no hablara con él directamente, sino que toda comunicación pasara a través de nuestros abogados. Entonces simplemente me fui sin darle la oportunidad de rogarme otra vez que perdonara la deuda. Actualización 3. Han pasado 6 semanas desde el veredicto y varios preguntaron qué pasó con Javier después de que el juez le ordenara pagar $55.000. Javier no tenía ese dinero disponible porque su negocio estaba generando apenas suficiente para sus gastos básicos. Entonces intentó conseguir un préstamo personal para pagar el juicio, pero ningún banco lo aprobó debido a su situación financiera inestable. Javier eventualmente tuvo que cerrar su negocio de consultoría porque no podía pagar tanto su renta de oficina y sus propios gastos mientras también pagaba la deuda conmigo. Y tuvo que conseguir un trabajo corporativo regular, otra vez ganando aproximadamente la mitad de lo que generaba cuando su negocio iba bien. Su salario ahora está siendo embargado con 25% yendo directamente a pagar su deuda, lo cual significa que le tomará años pagar el total completo a su nivel actual de ingresos. Su novia Melissa, con quien llevaba 3 años, lo dejó hace un mes cuando se enteró de toda la situación, porque según ella no podía estar con alguien tan obsesionado con la competencia que era capaz de sabotear a su propia familia. Melissa me contactó para disculparse diciendo que ella nunca supo lo que Javier estaba haciendo y que si lo hubiera sabido lo habría confrontado inmediatamente. Y yo le agradecí su mensaje y le dije que ella no tenía nada por qué disculparse porque las acciones de Javier fueron solo responsabilidad de él. La familia extendida reaccionó dividida cuando se enteraron del veredicto, con algunos tíos y tías diciendo que yo fui demasiado duro demandando a Javier y que debía haber manejado todo en privado. Sin embargo, cuando más detalles salieron a la luz sobre cómo Javier había estado saboteando deliberadamente mi negocio durante meses mientras actuaba como mi amigo, la mayoría de la familia eventualmente estuvo de acuerdo con que él necesitaba enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde el veredicto y es momento de cerrar este capítulo contando cómo terminó todo. Javier perdió su negocio de consultoría que había estado construyendo durante 3 años porque no podía mantenerlo operando mientras pagaba la deuda del juicio. Perdió su novia de 3 años que lo dejó por ser obsesivamente competitivo y destructivo. Perdió su departamento porque no podía pagar renta mientras pagaba la deuda y tuvo que mudarse de regreso con sus padres a los 32 años. Perdió múltiples amistades cuando la gente se enteró de lo que había hecho. Perdió el respeto de la mayoría de nuestra familia, que lo veía como el primo responsable y ahora lo ve como alguien envidioso y destructivo. Perdió años de progreso profesional porque tuvo que volver a trabajar para otra empresa en lugar de construir su carrera independiente. Y perdió cualquier posibilidad de relación cercana conmigo porque su traición fue demasiado profunda para perdonar. Mi negocio se recuperó completamente después de limpiar las reseñas falsas y generar reseñas genuinas de mis clientes reales. Y de hecho crecí aún más porque la publicidad del caso legal paradójicamente generó más visibilidad para mí empresa entre gente que respetaba que yo defendiera mi reputación profesional. Contraté 2 empleados adicionales este año y estamos proyectando ingresos récord. Lo cual es irónico considerando que Javier gastó meses tratando de destruir mi éxito y terminó solo haciendo mi negocio más fuerte mientras destruía el suyo completamente. Descubrí a través de otros empresarios locales que Javier también había saboteado a otras 3 empresas antes de atacarme a mí. Y cuando esas personas se enteraron de mi demanda exitosa, 2 de ellas también decidieron demandarlo por daños similares. Javier ahora enfrenta 2 demandas adicionales que podrían añadir otras $30.000 a su deuda total, lo cual significa que él probablemente pasará la próxima década de su vida pagando las consecuencias de su envidia destructiva. He aprendido que la envidia puede transformar hasta las relaciones más cercanas en algo tóxico cuando alguien decide que tu éxito es una amenaza personal para ellos en lugar de inspiración o motivación. Y que Javier pasó tanto tiempo enfocado en mi progreso que olvidó trabajar en el suyo propio. Si hubiera invertido la misma energía que gastó saboteándome en mejorar sus propios servicios y conseguir clientes, probablemente su negocio también habría tenido éxito. Y aprendí que el karma para personas envidiosas que sabotean el éxito ajeno es que terminan destruyendo exactamente lo que estaban tratando de proteger. Porque Javier estaba tan preocupado por mi negocio teniendo más éxito que el suyo que terminó sin negocio absolutamente. Cuando gastas meses tratando de derribar a alguien más en lugar de construir tu propio camino, eventualmente te das cuenta de que el único que termina derribado eres tú mismo. Y para entonces ya es demasiado tarde para recuperar todo lo que perdiste en el proceso.